Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19-23. Gloria a su nombre. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajeno y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, gloria a su nombre. Dígale a la persona que está a su lado: hay esperanza en medio de tu aflicción. Tomen asiento, mis hermanos. Les quiero compartir un tema que todos hemos experimentado en nuestra vida, y es de sentir el dolor. ¿Quién de ustedes no ha sentido dolor en esta vida? Creo que todos, ¿cierto? Todos hemos experimentado el dolor en nuestras vidas. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, experimentó el dolor. Creo que no hay ningún ser humano que se escape de la aflicción, que se escape de experimentar qué sabe el dolor. El profeta Jeremías lo comparaba con la hiel. ¿Y cómo es la hiel? Amarga. Jeremías hizo la comparación del dolor de un estado amargo. Pero usted se ha puesto a pensar cómo evitar el dolor. Cierto que no. Gloria a su nombre. El sufrimiento es compañero inseparable de toda existencia humana. Existe el sufrimiento físico, que es del cuerpo, con la experiencia de la enfermedad, del desgaste físico y de la muerte. Existe el sufrimiento moral del alma, más desgarrador que el físico, que es causado por la ingratitud, el abandono, la traición, la marginación, el desprecio y aún más por su propia culpa. Pero hay otra clase de dolor que existe, el sufrimiento psicológico, que a menudo es por las consecuencias lógicas del dolor físico y del dolor moral, y que se manifiestan bajo forma de tristeza, desilusión, pesimismo, desánimo y depresión. El sufrimiento no hace excepción de que si eres hombre o eres mujer, si eres niño o eres adulto, si eres pobre o si eres rico, si eres blanco o si eres negro, o si eres cristiano o no lo eres. Quiere decir que no es excepción de persona. De algún modo o de otro, en algún momento de nuestras vidas va a llegar. La pregunta es, dile que está a su lado: ¿estás preparado para manejar ese sufrimiento cuando llegue? Gloria a Dios. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Amén. Muchas veces nos puede venir dolor y sufrimiento por obedecer las leyes de Dios. O muchas veces nos puede venir dolor y sufrimiento por desobedecerla. Porque muchas veces el dolor también viene por causa de Satanás. Muchas veces el dolor viene por nuestra desobediencia. Y muchas veces el dolor viene para fortalecernos. A su nombre. Todo dolor y sufrimiento es el resultado de la caída y como consecuencia de la desobediencia a Dios en el jardín del Edén. ¿Se ha puesto a pensar cuánto le duró la felicidad a Adán y a Eva? Hasta el día que se rebelaron. Ese día cambió sus vidas para siempre. Porque en ese día, así como entró el pecado, entró la muerte y entró el sufrimiento. Mira las consecuencias que estamos pagando. Pero la Biblia me enseña y la palabra de Dios me enseña
que llegará un día que toda lágrima será consolada. Mientras que estemos aquí, hay que aguantar, hay que soportar, pero llegará un día que usted será consolado para siempre. Gloria a su nombre. Pero ¿quiénes serán consolados para siempre? Los obedientes. ¿Y qué pasará con los que se queden, los que no entren en el reino de los cielos? Serán atormentados por la eternidad. ¿Usted quiere ser consolado o quiere seguir sufriendo en el dolor? ¿Qué tiene que hacer? Prepararse para cuando Cristo venga, usted se pueda ir con Él y experimente el gozo del Señor para siempre. Allá en el cielo ya no va a haber más lágrimas. Allá en el cielo no va a haber más dolor. Allá en el cielo no va a haber más angustia. Y pastor, entonces, ¿cómo será? Dígale que está a su lado. Gozo. ¿Cuántos quieren de ese gozo eterno? El mundo no tiene esperanza de ser consolado, sino que le espera un tormento eterno que está por encima de cualquier dolor y sufrimiento que hayan experimentado en esta tierra. Nosotros no pensamos muchas veces a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No pensamos en eso. Pero es muy importante, hermano, que usted piense en eso, porque es algo importante. Pero tú que eres cristiano y estás viviendo un dolor o estás padeciendo un sufrimiento, este mensaje es para ti. No sé cuál sea tu dolor, no sé cuál sea tu sufrimiento, pero quiero decirte, hoy el Señor te está hablando. En medio de tu angustia y en medio de tu dolor, dígale que está a su lado, en Cristo hay esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Quien tiene esperanza confía en seguir lo que desea, cree y que ha de suceder y lo que espera. ¿Cuántos tienen esperanza en esta mañana? Que usted va a salir de ese dolor, que usted va a salir de ese sufrimiento y que usted va a ser consolado por el Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. La esperanza tiene significado primordial de esperar con anhelo, y en el griego tiene el sentido del término tener una expectativa de bien. El profeta Jeremías vio una luz de esperanza en medio del sufrimiento y del dolor que había a su alrededor. Entonces, hombres de Dios, instrumentos de Dios, que le servían al Señor, que eran fieles al Señor, tuvieron que experimentar dolor en su vida, tuvieron que experimentar el sufrimiento, y por la causa de testificar que eran hombres y mujeres que le servían a Dios, y su mirada y su confianza siempre estaban puestas en ese Cristo maravilloso. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, primero tuvo que pasar por el desierto. No sé cuál sea tu desierto, no sé cuál sea tu dolor, no sé cuál sea tu sufrimiento, pero de algo sí estoy seguro. Aunque tú no lo entiendas, ahí hay un propósito de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque la misma palabra dice que todo me sucede para bien. Aunque tú no lo entiendas, el Señor te está trabajando. Aunque tú no lo entiendas, el Señor te está procesando. No es que Dios sea injusto, porque muchas veces pensamos que por ser cristiano ya el dolor no nos va a tocar. Muchas veces pensamos que por ser cristiano la aflicción no va a llegar a tu vida, el sufrimiento no va a llegar a tu vida. Y muchas veces pensamos que entre más buscamos de Dios, más sufrimiento viene. Y muchas veces te has preguntado, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sino que Dios está trabajando. Dios te está moldeando. Me decía alguien, he sufrido tanto que hoy en día eso me ha fortalecido. Y llega el punto que usted sufre tanto que ya se le convierte en normal. Pero usted está fortalecido. Amén. Una de las cosas que usted debe
de conocer de Jesús que Él es fiel y su amor nunca se acaba. Y una forma de experimentar el amor de Cristo en mi vida es a través de su fidelidad. Dígale que está a su lado, Él es fiel. No importa lo que estés pasando, pero Él es fiel. Él es fiel. A veces el problema de nosotros es que nos ponemos a pelear con Él. Empezamos a renegar. ¿Por qué, Señor, permite esto en mi vida? Señor, ¿por qué tú no hiciste algo? Pero a veces las lecciones de la vida, del dolor y del sufrimiento, nos enseña a ser valiente y no rendirnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento, cuando el dolor toque a tu puerta, sino saber enfrentar la circunstancia. Le decía a una hermana el viernes en la vigilia, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y para mí fue el hombre que más sufrió, experimentó dolor que todos los siervos del Señor, porque en Reyes habla de él, los salmos hablan de él, Samuel habla de él, y siempre que habla de él, habla de una actitud negativa, que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguido, aún su propia familia se levantó en contra de él, pero nada de estas cosas hizo que él dejara de amar a su Señor. Nada de estas cosas hizo que se apartara de él. Y muchas veces cuando viene el dolor a nuestras vidas, lo primero que usted piensa es apartarse de los pies del Señor. ¿O estoy equivocado? ¿Qué es lo que usted piensa cuando está experimentando el dolor en su vida? Cuando hay aflicción en su vida, ¿para qué voy a la iglesia? Si todo sigue igual. ¿Para qué oro? Si todo sigue igual. Si todo sigue igual. No, no sigue igual, hermana. Hermanos, hay algo que yo entiendo por la palabra de Dios. Que cada lágrima que tú derramas por causa del evangelio no es en vano. Y el Señor recoge cada lágrima que sale en tus ojos, porque va a recompensar. Esas lágrimas que hoy tú estás botando, mañana será transformada en gozo. Alaba lo que Él vive. Mateo 6, 31, 34 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que nosotros muchas veces buscamos más dolor de lo que se nos está entregando. ¿Cómo así, pastor? Dice la palabra de Dios que cada día trae su propio afán, ¿cierto? Y muchas veces usted se pone a sufrir por el día que no ha llegado. Porque ¿quién está seguro del mañana? Nadie. Y muchas veces estas cosas dicen, no os afanéis. Y el afán de este mundo muchas veces hace que usted sufra. El afán hace que usted sienta dolor. Porque usted se afana, ¿qué vamos a comer? Es que no tengo. Y se empieza a angustiar. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Entonces estas cosas producen dolor en nuestras vidas, sufrimiento en nuestras vidas. Pero lo que nosotros no hemos entendido, que nosotros dependemos del Señor. Algo que Job, en medio de su dolor, él entendió algo, que Jehová dio y Jehová quitó. Y es ahí donde usted tiene que entrar en esa intimidad con Dios. ¿Qué buscaba Satanás a través del dolor de Job? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que Job le diera la espalda a Dios. Pero no pudo. Entonces el dolor no te debe separar de Dios, sino acercarte más a Él.
¿Usted se imagina cuánto dolor sintió Jesús en el momento que fue entregado? Empezaron a bofetearlo. Cuando fue azotado. Cuando Pedro lo negó. Cuando le colocaron esa corona de espina. Cuando esos clavos le estaban traspasando las manos. Cuando esos esclavos estaban traspasando los pies. Y por último, su costado fue traspasado. Pero resistió. Aguantó. Entonces, hermano, ¿en qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Pero ya usted no está solo. Cristo le está ayudando. Alaba lo que Él vive. Algo que usted debe saber, que Jesús y su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Cuántos de ustedes, cuando nos levantamos por la mañana, confesamos esta palabra? Señor, tu palabra dice que son nuevas tus misericordias cada mañana. Y tú sabes que yo necesito tu misericordia en mi vida. Tú sabes que yo necesito ser consolado por ti. Es ahí donde tendremos que entrar en esa intimidad con Él. La misericordia es el más puro reflejo de Dios en nuestra vida humana. Esto nos da a entender que Jesús es sensible a las necesidades, al sufrimiento y al dolor del ser humano. Su amor lo lleva a preocuparse por usted, porque la misericordia produce un sentimiento de tener compasión. ¿Y qué es compasión? Identificarse con el dolor y el sufrimiento del prójimo. Entonces, Dios no es indiferente, Cristo no es indiferente a tu dolor, a tu tristeza, a tu angustia. No, Él no es diferente. Y entonces, pastor, Él espera que tú lo invites, que te ayude con esa cruz. Y muchas veces nosotros decimos, es mi problema. Y no le decimos, Señor, yo te entrego este problema porque yo no puedo. Si ve que hay una diferencia grande. Mire, ¿por qué los apóstoles estaban siendo apedreados y estaban gozosos? Algunos eran azotados, como Pablo, y Pablo normal, porque ellos no tomaban a pecho lo que le estaban pasando, sino decían, Señor, tú me llamaste, tú me fortaleces y yo te entrego esto. Y en medio de tu problema, entonces, ¿qué va a pasar? Eso te va a dar paz. No te vas a desesperar, no te vas a angustiar, sino que tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Eso es lo que Él quiere. Y a raíz de eso, mire que la gente en ese tiempo se convertía al Señor. Veían los cristianos sufriendo y la gente miraba, pero esta gente está sufriendo, pero yo lo veo que están mejor que nosotros. Voy a experimentar qué hay ahí. Y es muy cierto. Lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces eso habla de una total confianza y seguridad. Aunque a tu lado todo se derrumbe, tú estás firme. Y muchas veces nos desanimamos. No queremos saber nada de la iglesia. Es que yo no quiero saber nada de ese Jesús porque ese Jesús es malo. No. Él te quiere fortalecer. Él quiere estar contigo. Pero hay otro propósito. ¿Qué está haciendo Dios en medio de ese sufrimiento? ¿Se ha puesto a pensar qué está haciendo Dios en medio de ese dolor que usted está experimentando? Somos sensibles. Yo no estoy diciendo que usted es de hierro. No, no somos de hierro. Tenemos sentimientos. A su nombre. Usted debe involucrar a Cristo en su vida. ¿Por qué, pastor? Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Ni siquiera sabemos manejar esa parte del dolor en nuestras vidas. Pero si tú le dices, Jesús, ayúdame con este dolor, yo te aseguro que Jesús te va a ayudar. Yo estoy seguro que te va a ayudar en ese dolor que hay en tu corazón. Cuando pedimos la ayuda de Dios, Él nos ayuda. Y el problema de muchos es que no tienen fe que Jesús les pueda ayudar en su vida diaria. Esa es la diferencia que hay. Yo solamente tengo fe para que Dios me bendiga, pero no tengo fe
que me va a ayudar en mi diario vivir, que me va a ayudar en ese momento de tristeza, de ese momento de dolor. Cuando yo conozco a Jesucristo verdaderamente, yo sé que en todas las áreas de mi vida, entonces va a tomar el control de esa circunstancia. Él va a tomar el control de nuestras vidas y va a ser diferente. Porque hay algo que usted debe saber, que cuando Cristo está en su vida, hay algo que se llama paz. Y ningún dolor te la podrá robar. Porque por eso dice la palabra de Dios, que no da la paz como el mundo la da. Y esta paz que tengo yo, el mundo no me la puede quitar. Y el dolor y el sufrimiento viene del mundo. Entonces, hermano, ¿qué quiero que entienda? Que en medio de tu dolor, tú vas a tener la paz de Cristo. A su nombre y a su pueblo. El profeta Jeremías, un siervo de Dios, muchos le decían el profeta llorón. ¿Por qué llora una persona? Esa es una pregunta. ¿Por qué llora una persona? ¿Porque se está identificando con el dolor o se está identificando con el sufrimiento? Y el profeta Jeremías se identificaba con esto. Entonces, ¿estaba experimentando el dolor en su vida? Sí, claro. Y siempre se mantuvo firme en las cosas de Dios. No le importó. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba seguro que Dios cumpliría todas sus promesas. Y eso de usted debe estar seguro. Y yo tengo que estar seguro. Yo tengo que estar seguro que todas las promesas que Dios tiene para mi vida se van a cumplir. Hoy estaré llorando. Hoy puedo estar de rodillas. Hoy puedo estar sufriendo. Pero llegará un día que seré consolado para siempre. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y las pruebas esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Los cristianos podemos alegrarnos en el sufrimiento, no porque nos guste experimentar el dolor, no, sino porque sabemos que Dios usará la dificultad de la vida y los ataques del enemigo para desarrollar un nuevo carácter en nosotros. Los problemas que enfrentamos desarrollarán una perseverancia de depender más de Dios y fortalecer nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hace el sufrimiento en nuestras vidas. Depender totalmente de Dios. ¿Moldear qué? Nuestro carácter. Me decía alguien, cuando yo no conocía de Cristo, mi pareja siempre me decía que me iba a dejar, y era un mal de lágrimas. Lloraba y lloraba y lloraba, no comía, y él, mientras que yo sufría, él gozando con otra. Pero cuando ya conocí a Cristo, el día que me dijo que me iba a dejar, yo le dije: mi amor, si quieres te ayudo a empacar la maleta, pero bien puedas sal. Y este hombre se quedó extrañado. Es que ya no me quiere, sí, sino que ya Dios ha fortalecido mi carácter. Entonces, eso es lo que hace Dios en medio de los problemas, en medio del dolor. Pero ¿qué tal si esa mujer no hubiese moldeada por esa misma situación? Estuviera siendo la misma. Cuando hay una dependencia de Dios, las cosas son diferentes. Cuando hay una dependencia de Dios, tú miras la vida diferente. Porque ya tú sabes que no es en tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. El mundo no conoce eso. Y por eso vemos tragedia muchas veces, que cuando llega el dolor o llega el sufrimiento, lo primero que piensa la persona es suicidarse. Lo que primero piensa la persona es que la vida no tiene sentido. Lo primero que piensa la persona es que nadie lo ama. Yo quiero decirte que en medio de tu dolor hay alguien que te ama y se llama Jesucristo.
que está interesado en ti y está interesado en lo que tú estás pasando y lo que tú estás viviendo, es porque te quiere preparar y capacitar, cambiar tu carácter, fortalecerte, hacer de ti un valiente y saber enfrentar la vida que está llena de mucho dolor y sufrimientos. A su nombre. Segunda de Corintios 1, de 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué diferencia tan grande hay, ¿cierto? De estar en Cristo y estar en el mundo. Dice que nosotros que buscamos a Dios vamos a ser consolados ¿por quién? Por Dios. Y el que no conoce de Cristo va a buscar consuelo ¿a dónde? En el alcohol, en la drogadicción, en las mujeres, pero no va a poder ser consolado, porque ese dolor que hay en nosotros está dentro, en el corazón, y solamente Jesucristo es el que puede sanar tu corazón y mi corazón. Solamente Él, nadie más. Muchos piensan que cuando Dios consuela nuestras dificultades debería desaparecer. Pero si fuera siempre así, la gente recurriría a Dios solamente por el deseo de ser aliviado del sufrimiento y no porque lo ama. Debemos entender que ser consolado también significa recibir fortaleza, ánimo y esperanza para poder enfrentar adversidades. Cuanto más sufrimos, más consuelo recibimos de parte de Dios. Mi alma te alaba, alaba lo que Él vive. Entre más sufre usted, más consuelo recibe de Dios. Y me lleva el Espíritu a recordar esto cuando estaba Jesús en el monte del Semaní, orando, que sintió tanta angustia, que su sudor era como gotas de sangre, que sí que eran espesa el sudor que botaba. Y Jesús miraba a sus discípulos a ver cuál de sus discípulos lo iba a consolar, sino que decidieron dormir y tuvieron una indiferencia en el dolor que estaba sintiendo Cristo en ese momento en su vida. Y más tribulación sentía Jesús y más dolor venía a Él, porque estaba pasando algo que nunca había sucedido. Ya la presencia del Padre no estaba con Él. Y eso fue muy duro para Jesús, separarse en ese momento de su Padre. Y eso como que más lo atormentaba. ¿Y quién vino a consolarlo? Dice que llegó un ángel y le colocó su mano en el hombro. Quizás el ángel no dijo nada, pero cuando alguien te coloca el brazo en tu hombro, significa consuelo. Y consuelo es recibir fuerzas suficientes para pasar ese momento de tribulación, ese momento de prueba. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y el Señor dice: Marta, tranquila, que tú puedes, porque yo estoy contigo. Y yo sé el dolor que hay en tu corazón y el sufrimiento que hay en ti, yo lo sé, porque estoy contigo. Y el Dios que tú has creído está en medio de tu problema, consolándote, porque eso es lo que hace Dios. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrese mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento, para que tenga la inmensa alegría de ver su gloria
cuando sea revelada a todo el mundo. En el plan de Dios para nuestras vidas puede incluir dolor y dificultad. Por lo tanto, no se sorprenda cuando enfrente dificultades a causa de Cristo. Sin embargo, Él fortalecerá a través de su Espíritu Santo quienes son perseguidos por su fe. Esto no significa que todo sufrimiento es a causa de la buena conducta cristiana, porque muchas veces viene el sufrimiento por nuestra propia imprudencia. Nosotros mismos buscamos ese dolor, ese sufrimiento. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho: ese no es el hombre que Dios tiene para ti, o esa no es la mujer que Dios tiene para ti? Ay, escucha, porque ahí le dicen así: es que usted no lo conoce, es que usted no sabe. Y lo que dice una madre sale tan verídico que la respuesta debe ser: te lo dije. Dios hablando a través de esa madre, hablando a través de ese padre, pero usted no quiso escuchar. Dios lo quería guardar usted de ese dolor, de ese sufrimiento, pero usted no quiso hacer caso. ¿De quién es la culpa ahí? De nosotros mismos. Y luego le terminamos echando la culpa ¿a quién? A Dios. Porque sí pasa. Cuando mi esposa estaba acá intercediendo, yo me salía afuera, estaba orando, y me llevaba el Señor que me acordara cuando yo le pedí a esa esposa. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Él escogió el lugar a donde nos íbamos a casar. Yo me casé en la Asamblea de Dios, y yo se le dije a mi esposa: nos vamos a casar en la Asamblea de Dios porque Dios me lo mostró que va a ser ayer el lugar. Diga usted si nuestro Dios no es un Dios de detalle. Y una vez tuvimos una discusión tan fuerte que nos íbamos a separar. Y yo le dije a Dios: Dios, yo no te pedí un problema, yo te pedí una ayuda idónea. Y yo no te pedí una mujer para que me tuviera de romper el corazón. Y el Señor obró de inmediato, obró en nuestras vidas y sanó todas esas cosas que estaban produciendo en nosotros dolor y sufrimiento. Porque lo que Dios te da no te causará sufrimiento. Lo que Dios te da no te va a causar dolor, porque lo que Dios te da es de bendición. Eso es lo que hace Dios. Pero si yo la había buscado en mi fuerza, ¿qué me ha dicho el Señor? ¿Acaso yo te mandé? ¿Acaso esperaste en mí? ¿Acaso me pidiste la dirección a mí? Ahora, aguanta. Así de sencillo. Pero cuando las cosas vienen por causa del Evangelio, ahí sí viene consuelo de los cielos. Alaba lo que Él vive. Entonces mire lo bonito, lo hermoso. Depender siempre de Dios. Vivir para Dios. Entonces van a llegar sufrimiento por una conducta, digámoslo así, anticristiana. Eso me va a causar sufrimiento. A su nombre. Pedro enseña que hay que distinguir entre el sufrimiento que se experimenta por el ser creyente y el sufrimiento por hacer el mal. No es vergonzoso sufrir por ser cristiano. Pedro y Juan se alegraron de haber sufrido por predicar las buenas noticias, porque consideraron la persecución que experimentaron y los sufrimientos que vivieron como una señal de que Dios aprobaba su trabajo. Gloria a su nombre. Muchas veces nos señalan, muchas veces nos juzgan. Es que usted va a esa iglesia chiquitica. ¿Sabe qué es lo importante? Que usted sienta a Dios en todo lo que haga. Que usted viva para Dios. No importa cuál sea tu sufrimiento. Sufrimiento por tus hijos, sufrimiento por tu pareja, sufrimiento por tu economía o sufrimiento por las almas que se pierden sin Cristo. Siempre vamos a experimentar en esta vida un sufrimiento, pero quiero decirte que Dios es fiel en medio de tu tormenta. En medio de tu sufrimiento, Él es fiel. No busque el sufrimiento ni trate de evitarlo, sino continúa
haciendo el bien, pase lo que pase. Sigue amando a Cristo y sigue viviendo para Cristo. Póngate de pie, mis hermanos. Y puedo sentir en mi espíritu que hay personas que están viviendo momentos duros. Tu gloria. Que necesitan ser fortalecidas por el Señor. Pasen acá al frente. Yo no te puedo quitar el sufrimiento que hay en tu corazón. Pero el Señor quiere fortalecerte. Pasa, mi hermana Marta, que se levanta. Señor, queremos ver tu gloria. Gracias, Señor. Pasen acá al frente. Quiero orar por ti. ¿Cuál es tu sufrimiento? No sé. ¿Cuál es el dolor que hay en tu corazón? No sé. ¿Cuál es la angustia que tienes? No sé. Solamente sé que hay un Cristo fiel. Un Cristo que se identifica con tu dolor, con tu angustia, con tu aflicción. Un Cristo que Él quiere fortalecerte en medio de tu tormenta en esta mañana. Él no te va a quitar ese sufrimiento, sino que te va a dar fuerzas para que tú sigas avanzando. Yo quiero ver tu gloria. Para que tú sigas adelante. Más de tu presencia. Glorifícate, Padre. Me rindo a tus pies. Mira, Señor, En adoración. el dolor de esta mujer, Padre. Manifiéstate. Hoy pongo mi mano en su hombro, Señor, como Sé señal que estás aquí. de fortaleza. Ayúdala, Señor, Respiro. que ella vea tu gloria, que ella vea tu presencia, tu respaldo. Mi alma gime, abraza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Háblame, Señor. Recibe fortaleza. Toma el control. Recibe fortaleza, te dice el Señor. Eso no es para destruir. Eso para que testifique de mi maravilla, te dice el Señor. Quiero ver tu gloria. Vas a testificar de mi poder. Vas a testificar de mi grandeza, te dice el Señor. Heme aquí dispuesto. Porque dice el Padre, Él no pone carga en nosotros que tú no puedes llevar. Tú puedes con esto, te dice el Señor. Tú puedes, te dice el Señor. Gracias, amado Dios. Tú la fortaleces, Señor, en medio de su lucha. Mira el dolor de esta madre, Señor. Santo Espíritu de Dios. Glorifícate, Dios. Heme aquí dispuesto estoy. Tú traes fortaleza a su vida. Ven y lléname, derrama Tu obra en su vida, de Señor. tu- Quiero que confíe en mí, Ven y lléname, porque derrama tus hermanas de están en tu mis unción. manos. Tus hijos están en mis manos. Tu familia está en mis manos, te dice el Señor. Gloria. Pero es necesario, te dice el Señor, Quiero ver tu pasarte por el proceso gloria. para que me conozca, te dice el Señor. Espíritu Deja que de salgan Dios, esas lágrimas. heme aquí dispuesto Es necesario, te dice el Señor. Ven y lléname, derrama El Señor ha visto tu de dolor unción. en medio de tu soledad. El Señor te dice, he visto tu llanto, he visto tu aflicción, he visto tu tristeza. No se la he contado a nadie, pero yo la he visto, te dice el Señor. De ti, Oh, Rita Calla Jamba, de ti, porque tengo un proceso contigo. de ti. Tengo un proceso contigo, te dice el Señor. Y esos hijos que te han causado dolor, yo voy a tratar con ellos, porque toda tu descendencia me va a servir, te dice el Señor. No sufras por ellos, entrégamelo en tus manos. Oh Santo, porque el Señor te dice, porque ya he empezado con ellos y voy a terminar con ellos. No te desanimes, porque vas a ver mi gloria,
Vas a ver mi gloria, te dice el Señor. Gracias te doy, Padre. Dale un abrazo a cada uno. Gracias, Señor. Hay muchas personas que no pasaron, pero en su corazón hay dolor. Levante su mano al cielo Gracias, y Señor. dile: Señor, consuélame, Padre. Hágale eso. Está bien. Levanta tu mano al cielo y di: Señor, consuélame. Consuela mi corazón. Consuela mi vida. En el océano de tu espíritu. Ahí está el Señor consolando a esa vida. Y allí Ahí está el Señor colocando su brazo en tu hombro para fortalecerte. Hoy el Señor dice que no es indiferente con tu tristeza, con tus luchas. Tu mamá que me escucha, que hay dolor en tu corazón porque tu hijo quizás se ha apartado. El océano de tu espíritu. Ahí está el Señor fortaleciendo a esas madres. Y allí adoraré. Ahí está el Señor tocando a esas madres. Al Dios de mi amor. Y el Señor dice: es necesario padecer para poder Espíritu, entrar en el reposo del Señor. Desciende Tu hijo no es un con fracaso. tu fuego. Tu hijo es una Como bendición. en Pentecostés. Y el Señor dice que va a empezar a tratar con esos hijos Lléname rebeldes. de gozo. El Señor va a tratar con esos hijos que están sufriendo, haciendo sufrir a esas madres. Espíritu, Solamente el Señor dice: entrégamelo a mí, desciende con tu fuego. porque voy a tratar con tu hijo. Como en Pentecostés. Y lléname de gozo. Hay respuesta de Dios. Esas lágrimas que estás botando por tu hijo no es en vano. Yo navegaré. No es en vano, te dice el Señor. En el océano de tu espíritu. Porque yo voy a tratar. Yo voy a tratar con tus hijos, mujer. Y adoraré. Porque lo que yo he empezado yo lo terminaré, y tu descendencia me va a servir, te dice el Señor. Lo voy a traer uno por uno a mis pies. Y vas a ver mi gloria, porque lo voy a usar como instrumento. Lo voy a usar para mi honra y gloria, te dice el Señor. Pero solamente confía, te dice el Señor, confía. Confía, mujer, que tu corazón está turbado. No pierdas la esperanza, te dice el Señor. No piensa que no hay nada que hacer, te dice el Señor. Espíritu, Porque yo cambio la circunstancia, te dice el Padre. desciende con tu fuego. Yo cambio de la circunstancia. Yo cambio Como en la aflicción por llanto. Pentecostés. Yo cambio la aflicción por alegría. Y lléname de Hay gozo. corazones que están lastimados, que están rotos. Dile al Señor, levanta tu mano al cielo, dile: Señor, sana mi corazón. Espíritu, Porque hay personas que están sufriendo desciende con de heridas fuego. viejas que hacen rato te lastimaron, Como pero en esas heridas siguen vivas, Pentecostés. causándote daño cada vez que te acuerdas. Y lléname Empiezas a de llorar. gozo. Empiezas a sentirte mal. Entrégale tu corazón a Dios y dile: Señor, Espíritu, sana mi corazón, desciende con sana mi vida. tu fuego. Ten misericordia de mí, Señor. Como en Pentecostés. Ten misericordia, Dios, y sana mis heridas.
porque no te quise escuchar una vez. Lléname de gozo. Hoy te dice el Señor, aunque te has equivocado, Espíritu, te he amado como la niña de mis ojos. Tú no eres un fracaso. Tú no eres un fracaso, te dice el Señor. Te has equivocado como algunos han equivocado. Hoy el Señor le va a recordar a alguien una promesa que le hizo. Y hoy el Señor te va a recordar esa promesa porque el Señor no se la ha olvidado. Tú me prometiste que me ibas a servir cuando era niña. Y hoy dice el Señor, ha llegado el tiempo que me sirvas. Oh, mi alma te alaba. en el océano de Ha llegado el tiempo que me sirvas. Y yo te voy a traer con lazos de amor a mis pies, porque vas a ser un instrumento en mis manos, te dice el Señor. Voy a quitar toda piedra de tropiezo en tu vida, pero te voy a levantar, te dice el Señor. yo navegaré Le has prometido a Dios, en el océano de y hoy Dios te recuerda lo que le prometiste.